Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y esta es la segunda parte de El Duelo. La intención de este pequeño clip es poder profundizar sobre cada una de las emociones en las diferentes etapas del duelo, las decisiones que podemos tomar una y otra y las emociones que se generan para poderlas entender, abrazarlas y trascenderlas. Es muy importante empezar diciendo que por supuesto que cuando hay una pérdida, lo que sentimos es dolor. Dolor, desesperanza, tristeza, desasosiego, pero si yo mencionara estas emociones, no hay nadie que levantaría la mano para decir yo lo quiero sentir desesperanza, yo quiero sentir desasosiego. No es un acto de la voluntad sentirse así, sin embargo, es un resultado frente a una pérdida, ¿no? Un proceso de la vida es la muerte y todo lo que empieza acaba. Así es como funcionan los ciclos y la vida y el cotidiano tienen una serie de ciclos. Y aquí es donde sucede un choque. Porque si yo todo el tiempo estoy tendiendo a la vida y buscando la vida, se vuelve muy confuso entender la muerte. ¿Cómo es que la muerte es parte de la vida si lo que estoy procurando y protegiendo siempre es la vida? ¿Cómo es que algo tiene que terminar o termina si yo lo que estoy procurando es que se sustente y se mantenga a lo largo del tiempo? Entonces, frente a esta paradoja, es muy complejo poder abrazar la emoción y por eso ahora queremos explorarla. El modelo que vamos a ver, que fue quien lo propuso, fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, como lo vimos en el video anterior, y habla de 5 etapas del duelo. Algo relevante a decir de estas etapas es 1, no son secuenciales, 2, no están en orden, y 3, no tienen un tiempo de duración determinado entre una y otra. Es decir, puedo vivirlas todas en una hora o empezar con una y después seguir con otra y que eso me dure varios días y después que una más me dure solo un mes, más bien no solo un mes, todo un mes y seguir explorando de esta manera. ¿Ok? Entonces vamos a explorar las emociones. Como saben, todas las emociones tienen una historia, un impulso y un propósito, y en la medida en que lo conocemos y cómo habitan en nosotros, podremos transitar mejor esta etapa del duelo para poder resolver los finales, los ciclos y las pérdidas, y de esta manera conocernos mejor, salir fortalecidos y poder abrazar el proceso del duelo como un proceso de sanación y no como un mal necesario, sino verdaderamente observarlo con todo lo que nos regala y en la capacidad también de transformar nuestras emociones. Alguien me preguntaba antes de empezar a identificar cada una de las etapas del duelo y profundizar en los sentimientos, que cómo sé que no he superado un cierre o una pérdida o un final de ciclo, cómo sé que me falta vivir el duelo. Y la respuesta es a través de las emociones que se generan cuando pienso en eso. ¿Okay? Si pienso en eso y todavía lo sigo viviendo como si me acabara de hacer la herida y no como si ya se estuviera cicatrizando o es una cicatriz, eso es lo que me muestra que no está bien vivido el duelo. Si vuelvo a revivir el momento como presente, eso es un claro indicativo que me falta procesar un duelo para tener ese cierre de ciclo. O si todavía me encuentro en algunas de estas 5 etapas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera. Como sabemos, las emociones, insisto, tienen una historia, un impulso y un propósito. Y estas 5 etapas de duelo, como yo la vi, salvo la última, son muletas para poder seguir navegando el mundo y poder estar en la realidad, aunque tenga una pérdida o un dolor que parezca insuperable o terrible. ¿Ok? Entonces, conocer nuestras emociones nos ayuda a escucharlas, a vivirlas a profundidad para superarlas o para experimentarlas a voluntad. También vamos a ver que después del ciclo de la aceptación, o ya que superamos la pérdida con el duelo, hay emociones que se siguen presentando. Es decir, no significa que después del duelo desaparezcan todas las emociones, por supuesto que no, pero aparecen diferentes tipos de emociones, ¿no? Es como físicamente siento dolor, me sobo, me ponen pomadita, ahora ya siento alivio. Entonces, esta transición de emociones es los seres que también somos y son las que habitan en nosotras. Entonces, listísimos, la primera fase o la primera etapa de la que habla la doctora Kubler-Ross es la negación. La negación sí es un sentimiento, ¿ok? La historia que hay detrás de la emoción negación es, si no pongo atención, se irá. Ahora sí que si no me muevo, no me ven, ¿no? Si no lo veo, esto se va a ir. ¿Cuál es el impulso? Rechazar o evitar mirar. Es como, no quiero verlo. Ese es mi impulso. Mi impulso es lo que me lleva a la acción física. ¿Y cuál es el propósito? Fíjense qué importante. Me permite ignorar la realidad para evitar la confrontación y así
poder seguir adelante. Por eso les hablaba que estas son muletas. La negación me ayuda a no ver para poder seguir operando. Después de una pérdida terrible, ya sabemos, no solo de un ser querido, sino de algo que es relevante para mí, mi trabajo, mi identidad, mi pareja, una casa, cierta estabilidad emocional, económica o social. Bueno, entonces, si no lo veo, me permite seguir operando porque no me puedo quedar sin hacer nada. Pero la negación evita la confrontación y me hace seguir adelante. Por eso les digo que es una muleta. No nos podemos quedar para siempre en la negación. Esta es una trampa, es un truco, porque sería imposible. Yo tengo la teoría de que esa gente que vive en la calle y que es teporocha y no tiene dónde vivir y parece, actúan de maneras locas, estoy segura que lo que pasó es que se quedaron después de una gran pérdida en la etapa de negación. Porque eso me desconecta de la realidad y de alguna manera me permite seguir operando, pero como no veo la realidad, creo un mundo de fantasía y ya no vuelvo a tener contacto con ella. Entonces, de nuevo, esta es una muleta inicial o en medio del duelo para decir, no lo voy a ver, necesito seguir con mi vida. La siguiente etapa, la etapa es ira. Yo encontré esta definición, esta historia, propósito e intención de la ira, y me pareció muy dramático, y por eso lo vamos también a matizar con la parte de enojo, para ver exactamente con mayor claridad la historia, la intención y el propósito. Porque en la ira, ¿no?, la historia es nada merece ser salvado, todo debe ser destruido. Esa es la historia detrás del ira. Es decir, hay un enojo en tal punto y en tal lugar que necesito destruirlo todo. Fíjense cuando las personas les dan una noticia terrible o algo, se enteran que empiezan a hacer muchas que tienen poca autorregulación, avientan las cosas, le pegan a la pared, dicen entonces ya no vale la pena nada, y este es un deseo de destrucción en la ira, ¿sí? ¿Cuál es el impulso? El impulso es destruirlo todo sin consideración. Es decir, no voy a detenerme a observar qué es lo que hay o qué es lo que necesito. Y observen cuando están en pareja o en familia y alguien tiene esta sensación o esta pérdida real de algo muy importante, no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Este es como el impulso de la ira, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Es eliminar lo que creo que no vale la pena. Eliminar lo que creo que no vale la pena. Que ojo, aquí una ira mal llevada en el duelo, bueno, puedo eliminar todo lo que vale o no vale la pena, porque es tal la ceguera frente al dolor que puedo no identificarlo. Ahora, si no hay este extremo de ira y solo hay tristeza, ¿cuál es la historia detrás de la tristeza? La historia detrás de la tristeza es, o del enojo, más bien, es la historia detrás del enojo, que no es tristeza, perdón, es enojo, la ira matizada, es esto que está pasando no es justo, ¿no? Esto que está pasando está mal. Eso es cuando tengo enojo. Esto que está pasando está mal, ¿sí? Esa es la historia. ¿Cuál es el impulso? El impulso es castigar la fuente de la injusticia. Vean qué relevante, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando han perdido a un ser querido, yo sí lo he observado con varios clientes y amigos, es como de, claro, se murió de cáncer de pulmón porque no se cuidaba, porque no se dio cuenta, es que manejó borracho, es que le dijimos que no saliera. Incluso a veces la fuente de castigo se vuelve la misma persona a la que perdimos, como si hubiera sido su voluntad accidentarse o morir o perderse cuando terminamos una relación, cuando terminamos una relación laboral, ¿no? Esta parte de tristeza de no es justo, esto no debería de ser así. Y el impulso de decir, voy a castigar la fuente de la injusticia, pero ¿cuál es el propósito? Este propósito es hermoso porque muchas veces nos enojamos con el enojo, ¿no? O nos castigamos a nosotros mismos por sentirlo, cuando el propósito es mostrarme lo que es injusto para mí, para apreciar la justicia, para poder identificarla y honrarla. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos importa hasta que nos enojamos por algo que pasó, y ahí es donde vemos en realidad cuánto nos importaba. No sé si les ha pasado con cosas sencillas como de, bueno, tengo esa pluma o tengo ese suéter, y el día que se pierde, de verdad es un drama personal que decías, no sabía cuánto me importaba, ¿por qué? Por el significado que tenía, porque me lo había dado mi mamá, porque lo usé siempre que tengo buena suerte, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte de ira, que matizada es enojo, y ya vimos la historia, el propósito y el impulso.
La tercera etapa no es propiamente un sentimiento, porque es la etapa de negociación, y este es un proceso mental que me permite tener la falsa sensación de control. Ya hemos visto en otra serie de videos que para el ser humano es muy importante tener control, sentirse en control, de lo que sea. Puedo controlar a qué hora me despierto, puedo controlar qué como, puedo controlar qué voy a hacer al respecto de tal cosa, pero no puedo controlar a alguien más. Entonces la negociación me devuelve esta ilusión de control, de aun cuando algo ya está completamente perdido, ya me dijeron que mi empresa quebró, ya me avisaron que me van a correr, ya decidí incluso yo renunciar por algo más. En la negociación empezamos a hacer estas fantasías donde yo hago una tranza, ¿no? Un intercambio por esto que yo prometo contra algo que espero que pase. Entonces, la negociación lo que nos da es falsa certidumbre, falsa confianza. Pero ¿cuál es la historia detrás de la confianza? Aunque no sea falsa, sino de la confianza per se, es esto que prometió esta persona o cosa va a suceder. Entonces, si yo tengo mi historia de si dejo de decir groserías, si me dejo crecer la barba, si ahora tomo más agua, si voy de rodillas a la villa, si no hablo mal de nadie 3 días, entonces esto se puede revertir, ¿no? Desde la enfermedad de alguien, experimentar la muerte, perder de nuevo un trabajo, una relación, un estatus al que estábamos acostumbrados. Entonces empezamos a negociar con nuestras cabezas esperando que surja esta confianza donde, ok, como yo te estoy prometiendo esto, yo sé que tú me vas a dar esto de vuelta, aunque la otra parte, ¿no? Este ser superior o quien sea, no se haya comprometido a eso. La historia es que una cosa, como les digo, una cosa o persona van a hacer aquello que prometieron. ¿Cuál es el impulso? Me permite coordinar acciones para el logro de resultados, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito? El propósito es esta capacidad de poder coordinarme con otros para hacer que las cosas sucedan. Entonces, esta es la negociación, que aunque vemos que la negociación en sí no es un sentimiento, no es una emoción, sí la contiene a través de la confianza falsa o la certeza fantasiosa. ¿Okay? Y en esta etapa es otra muleta que a qué nos ayuda a creer que yo puedo tener injerencia sobre los resultados y que soy dueño de todas las posibles respuestas. ¿Ok? Cuarta etapa, depresión. Aquí de nuevo insisto en que no es la depresión clínica, no es la parte del trastorno diagnosticado, sino más bien es el estado de ánimo que se desprende de vivir esta pérdida, este duelo, este luto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en la etapa de depresión? Dejo de fantasear y veo el presente tal y como es y la realidad que me acompaña ahora con una sensación de vacío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no solo es aceptar que algo o alguien se acabó, que alguien murió, se fue de mi vida, no lo voy a volver a ver, o que algo ya no va a estar más, sino que tengo que diseñar mi realidad y mi vida a partir de la ausencia de esto que era importante para mí. Porque si no es importante para mí, no hay duelo. Aquí eso también es relevante decirlo. Oye, Ale, ¿todas las pérdidas tienen que llevar a un duelo? No, porque a lo mejor se te pierde esta misma pluma de la que hablaba y no me importa, o terminas una relación de hace 2 meses y no es tan relevante, o terminas una amistad de muchos años, pero que ya estaba lastimado, desfavorecida en los últimos meses, y entonces este proceso de duelo probablemente no se tiene que vivir igual para todo, ¿ok? Pero entonces aquí es la depresión es poder asumir que ahora habrá una realidad distinta en la que yo necesito diseñar y activar cosas diferentes con este vacío. Es una mezcla de miedo, incertidumbre y tristeza, y la emoción que quiero explorar aquí es justo tristeza. ¿Cuál es la historia detrás de la tristeza? He perdido algo que me importa. Claro, por eso es tan relevante en el duelo. ¿Cuál es el impulso? El impulso es aislarme y afligirme. Por eso mucha gente pone espacio y se dedica a llorar. Puede no llorar mucho tiempo y cuando llora es cuando está en la etapa de la depresión. ¿Cuál es el propósito de la tristeza? Me muestra aquello que me importa. De nuevo, no sé si les ha pasado, a mí, por ejemplo, me pasó hace 2 años con el temblor, que estaba particularmente conmovida y sensibilizada. Decía, no me había dado cuenta que esto me importaba tanto.
o ahora que me puedo enojar con ciertas irresponsabilidades, decir, mira, no me había dado cuenta que esto lo percibía como una injusticia y al tiempo que me entristece me deja ver qué es aquello que me importa. De aquí la relevancia de la etapa de depresión donde está toda esta mezcla de sentimientos y la que exploramos fue la tristeza. ¿Okay? Y la última etapa es la etapa de aceptación. La aceptación, además de una decisión y de un acto de la voluntad, también es una emoción. Nos permite superar el dolor y organizar nuestras ideas y siguientes acciones. ¿Okay? ¿Cuál es la historia detrás de la aceptación? Así es, aunque no esté de acuerdo, no me guste y no lo apoye. Así es, aunque no esté de acuerdo, no me guste o no lo apoye. ¿Cuál es el impulso? Relajarme y estar en paz con lo que es. Ese es el impulso, esa es la acción a la que nos invita la aceptación. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que me ayuda a alinearme con la realidad. Sabemos que muchísimos, bueno, no sé si sabemos, pero si no se los comparto, ¿no? Muchos brotes de ansiedad se dan porque mi pensamiento no está alineado con lo que estoy haciendo o lo que yo deseo y mis acciones no están alineadas con la realidad. Y entonces de aquí surge una angustia muy desagradable. Entonces cuando yo me alineo con la realidad y digo, esto es lo que es, puedo relajarme y hacer desde ahí. ¿Para qué? Para poder empezar a diseñar y operar con un futuro diferente. ¿Vale? Algo que es muy importante rescatar es saber que todas estas emociones tienen un propósito de beneficio para mí. Es decir, no, el duelo no es un proceso agradable, pero puede ser un proceso enriquecedor, donde después de esta lucha a la que me enfrento conmigo, queriendo aceptar o no aceptar, puedo conciliar. Entonces el propósito del duelo es superar el dolor, la pérdida, confrontarnos con nosotros mismos y salir fortalecidos de esta batalla. El duelo toma tiempo, no es inmediato, pero toma diferentes medidas de tiempo frente a lo que perdemos. Y es un proceso personalísimo. Por eso cuando la gente dice, ya supéralo, esto deberías ya de haberlo superado, puede ser no válido para mí, porque como tú vives la realidad, no es como la experimento yo. Entonces, haber vivido el duelo y entender que cada quien tiene sus tiempos nos ayuda a generar empatía. Como vieron, es una mezcla de emociones y de voluntad. Las emociones se presentan, pero es mi voluntad poder observarlas y transitarlas y poder sentarme a escuchar y a sentir, experimentar lo que siento para abrazarlo y acomodarlo. ¿Okay? Alguien me preguntaba hace rato también, ¿cómo sé que ya superé el duelo? ¿Qué viene después del duelo? No es que ya no sienta nada. ¿Qué emociones me indican que ya pasó el duelo? Son varias. Una es la emoción de gratitud. ¿Ok? Ya pasó, ya no está esta persona, ya no está este trabajo, ya no está esta situación, pero amo y honro todo lo que viví en ese pasado y hay gratitud. También paz, es decir, ya pasé por todo este remolino de negación, ira, negociación, depresión y ahora que acepto, puedo estar en paz porque me alineo con la realidad. Otra emoción que puede surgir es nostalgia, que nostalgia no es tristeza, nostalgia es reconozco y observo que aquello me importaba y hoy lo puedo extrañar, que esa es otra de las emociones que se despierta, la parte de extrañar, pero no con este deseo de que todavía estuviera, sino viéndolo con esta distancia y en esta perspectiva. Y otra cosa que también siento después de que elaboré bien un duelo es apertura. Ok, ya vi que puedo superar esto, ya identifiqué qué me importaba, con qué estaba enojado, qué me parece justo, qué no me parece justo, ya lo pude aceptar, ahora estoy abierto a lo que sigue. Y la apertura es lo que me permite diseñar de manera más asertiva mi futuro. Y las pérdidas siempre nos acompañan y nos ayudan a preguntarnos qué es lo que verdaderamente nos importa. Entonces espero que ya explorando todas estas indicaciones y, digamos, mensajes que nos dan las emociones y cuál es la historia, el impulso y el propósito detrás, puedan transitar cualquier duelo pendiente de manera mucho más tranquila y que también puedan reconocerse de los duelos que ya han experimentado en el pasado, celebrar lo bien que lo han manejado. ¿Vale? Les mando un beso muy grande, nos vemos el miércoles que entra y espero que esto sea de su utilidad. Yo soy Alejandra Martínez Castillo.